Alberto Sánchez, sin reservas. Como siempre, gracias por aceptar que estemos en sus hogares. Hoy vamos a hablar de un tema que sigue siendo algo importante para los guatemaltecos, como es toda esa comunidad de connacionales que vive en Estados Unidos y que en los últimos años ha tenido toda esa sensación de inseguridad por las políticas de los gobiernos de Estados Unidos y sobre todo con la llegada de Donald Trump. Hoy está conmigo el obispo Juan Carlos Méndez. Obispo, gracias por estar acá. Yo quisiera que empezáramos, si usted nos contara, ¿cómo llegó usted a Estados Unidos? Bueno, yo no llegué, mi mamá me llevó a los Estados Unidos y estamos allá desde 1976. Mi mamá nos llevó debido a las condiciones que existían en aquel tiempo, que eran condiciones muy pésimas. La falta de oportunidades para trabajo, no había oportunidades para educarse y la inseguridad que existía en aquellos años es lo que mi mamá me dice que hizo que ella emigrara hacia el norte. ¿Cuántos años tiene entonces usted de residir en Estados Unidos? Bueno, 41 años de estar allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Todo este tiempo, ¿qué ha cambiado para los migrantes, obispo? ¿En dónde? ¿Allá en Estados Unidos? Sí. Yo pienso que, me recuerdo que en aquel tiempo cuando yo llegué se hablaba de que la gente no podía salir de las fábricas porque estaba la camioneta de migración estaba esperando hacer redadas. Se ponían en los supermercados donde la gente iba a comprar, iba a cambiar sus cheques y ha mejorado en ciertas partes porque la policía no es tan agresiva como era en aquellos tiempos, que la policía agarraba a los migrantes y los entregaba directamente al Departamento de Migración. Y miramos nosotros que esto de los migrantes siempre han sido perseguidos en los Estados Unidos. ¿Se ha agudizado esta persecución? Yo pienso que se ha incrementado la retórica, pero no las acciones, porque durante el gobierno y la administración del presidente Obama, miramos que hubieron muchas, cientos de miles de personas fueron deportadas. Se estimula que fueron como 3 millones de personas que fueron deportadas durante la administración del presidente Obama. Hemos mirado nosotros de que hay poca gente que quiere cruzar hacia el norte por la retórica del presidente Trump. Y miramos que las personas que están en los centros de detención están esperando su momento para poder ir delante de un juez y apelar sus casos. ¿Sigue siendo las mismas circunstancias de hace 30 años para un guatemalteco que aspira a llegar a Estados Unidos? Me refiero a las condiciones económicas, políticas, sociales de países como los nuestros. ¿Sigue obligando a la migración? Sí, y las condiciones en las cuales la gente que tiene que enfrentar en México son mucho peor que las condiciones que se experimentaban en aquellos años. Las historias que se oyen de las personas que se convierten en mulas para transportar droga, las violaciones a las mujeres y todas las cosas que están sucediendo en el desierto que tienen que cruzar las personas, el río Bravo. Las cosas están un poquito más difíciles, aunque el muro del cual se habla, ese siempre ha existido. Tiene más de 40 años ese muro en diferentes partes del desierto donde la gente no puede cruzar. Lo que quieren es cerrar las partes donde no está ese muro, pero ese muro siempre ha existido. Porque a pesar de los peligros que usted menciona, sigue habiendo gente que viaja exponiéndose a tantos peligros, ¿no? Bueno, yo vengo a Guatemala cada 3 meses y he venido a Guatemala desde que pude viajar a regresar a Guatemala. Cuando era pequeño, pues obviamente solo cuando mis padres me traían, pero ya a los 17 años empecé yo a viajar por mi propia cuenta. Y me doy cuenta de que cada año que vengo, cada 3 meses que vengo, las situaciones en Guatemala no cambian. Miramos que hay más pobreza hoy
que la que existía hace más de 40 años. En aquel tiempo los índices de pobreza estaban por el 40%, hoy están por el 73%. Quiere decir que la pobreza ha aumentado. Si miramos la desnutrición, ha aumentado. Si miramos las oportunidades de empleo, en aquel tiempo que eran unos 5 o 6 millones de guatemaltecos, hoy son más de 18 millones de guatemaltecos y las condiciones son peor hoy. Las carreteras que son inoperables. Yo fui de Quetzaltenango a Huehuetenango y le decía al hermano Marvin, le decía, esto parece que estoy en África, porque parecía que uno estaba en la jungla, las carreteras que están tan dañadas, tan pésimas, las oportunidades para las personas no existen. Tenemos la educación colapsada, tenemos hospitales colapsados, entonces la gente tiene la necesidad de emigrar. ¿Sigue siendo Estados Unidos el sueño americano como hace años atrás? Para muchas personas sí. El sueño americano sigue siendo una oportunidad que las personas aquí no tienen. Y me refiero, por ejemplo, a los dreamers, a los jóvenes soñadores, que los padres miran que en Estados Unidos los jóvenes van a tener esa oportunidad de poder estudiar, que hay becas, y cuando terminan su carrera que van a poder ejercer carreras como médicos, como abogados allá en el país del norte. Miramos aquí en Guatemala jóvenes que se gradúan de médicos y están vendiendo celulares, jóvenes que se han esforzado y han terminado su carrera en leyes y no están están entregando pollo, están entregando pizza porque no hay otra cosa que ellos pueden hacer. Qué desperdicio de talento. Y esas son las historias que yo escucho donde quiera que voy, con jóvenes que me dicen, mire, yo soy ingeniero, tenga mi currículum, mire, ¿será que hay una oportunidad? Hemos estado hablando con médicos que aquí en Guatemala no encuentran esa oportunidad. Entonces el sueño americano sigue siendo el sueño americano. Bueno, estamos hablando sobre el tema de los migrantes. Este ha sido un tema muy recurrente en los últimos años y como bien decía el obispo, esto no empezó con Trump, ni va a terminar con Trump. Obama sacó y expulsó miles de guatemaltecos que han venido a engrosar todo ese sector de la economía informal. Muchos están sin empleo, otros están llenando los call centers, mientras el gobierno de este país continúa con su política errática en torno a todos estos guatemaltecos que han regresado al país. Vamos con los patrocinadores y regresamos en un momento con ustedes. Obispo Méndez, ¿cómo descubrió usted esa vocación de servicio hacia los demás? Yo descubrí mi vocación cuando una de las escuelas que yo estaba asistiendo en ese tiempo, una high school, se cerró porque los americanos se sintieron ofendidos que esa escuela se había convertido en una escuela de hispanos. Entonces dijeron, esta escuela es de hispanos. Y por hecho, un americano había llegado a la escuela, porque le tocaba, era su zona, y cuando él llegó, le dijeron, ya no hay espacio. Ese americano puso una demanda, y el juez federal dijo, esta escuela no es una buena escuela, que tiene demasiados hispanos. Cerró esa escuela y mandó todos los estudiantes hispanos a dos escuelas, una escuela Lusinger y la otra a la Hawthorne High School. Entonces yo miré como que no era justo de que ahora nosotros teníamos que caminar mucho más para llegar a una escuela solo por el hecho de que nosotros éramos hispanos. Y ahí comenzó mi lucha por la justicia social. Al mismo tiempo yo sentí el llamado de Dios para poderle servir a mis hermanos y entré a la universidad y tomé una carrera en teología y luego seguí en el seminario bíblico.
para poder terminar mis estudios teológicos. Y fue ahí donde yo empecé a luchar por la justicia social y empecé mi carrera como docente y en la mañana era maestro de niños y en la tarde era maestro de adultos. Y empecé a empoderar a los adultos para que ellos pudieran aprender inglés y pudieran aprender acerca del gobierno, cómo conocer sus derechos, qué poder hacer ellos ante diferentes situaciones. Y cuando vino la amnistía, yo fui el coordinador de migrantes para el condado de Orange, en el estado de California. Entonces, desde 1985 hasta esta fecha, no hemos parado de estar en esta lucha, de ayudar al prójimo. ¿Cómo es la vida del migrante guatemalteco en el área en la que usted se mueve, obispo? Es bastante difícil, porque muchos de ellos tienen que trabajar día y noche. Muchos de ellos tienen que esforzarse. Los que están allá y tienen que mandar las remesas, tienen que pagar allá y pagar aquí. Y si se enferman, no tienen un seguro. Tienen una vida de soledad, una vida de depresión, una vida bastante difícil. Vivir en las sombras, estar en un país extraño, donde tal vez las condiciones del tiempo son bastante adversas. Muchos de ellos se van a trabajar en estados donde hay mucho frío. Y en ese frío y debajo de la nieve tienen que salir a trabajar estas personas. Algunos de ellos tienen que compartir sus apartamentos con otras personas. Y usted mira las condiciones de vida para muchos de estos migrantes, donde tienen que vivir varias personas en un mismo lugar, sin privacidad, sin poder salir a disfrutar del fruto de su labor. Es bastante difícil mirar eso. Y como pastor y como obispo que he mirado esta situación por los últimos 32 años, mi corazón se duele cuando miramos que estas personas mandan estas remesas a este país y la infraestructura no cambia. Y miramos que es una economía de consumidor, de un lugar donde se gasta. Pero todo ese gasto es un gasto que no importa, porque las carreteras están malas, no hay agua, no hay energía eléctrica. En los lugares donde la gente manda más remesas es donde menos atención pone el gobierno a estas personas. Y eso me causa un dolor inmenso a mí al pensar el sacrificio que las personas están haciendo allá, sacrificándose, entregando su vida, entregando todos sus esfuerzos y mandándolo a este país. Y este país no agradece al migrante. No tenemos representación nosotros en este gobierno, ni en ninguno de los gobiernos, en cuanto al migrante. Usted mire la situación en Conamigua. Teníamos una señora que era la secretaria de Conamigua, que nunca hizo nada por el migrante. ¿Cuántos meses han llevado este tema de Conamigua los congresistas y no han hecho nada por el migrante? Nosotros no estamos en la mesa, estamos sobre la mesa. Y cuando se trata del Congreso de esta República, estos congresistas, su salario, el aumento de salario se lo dieron en un par de horas. Pero la ayuda al migrante llevan meses y meses, hablando, dándole vuelta a lo mismo y nunca ayudan al migrante. Entonces, para mí, que estoy allá y miro el sacrificio de los migrantes, el esfuerzo, cuando muchos de ellos mueren y van al consulado y no hay ayuda para ellos, es un gran dolor que me causa a mí que estas personas, no hay quien por ellos, ni aquí ni allá. Bueno, estamos hablando con el obispo Méndez y miren, el político que él dice es Jimmy Morales, ¿verdad? Él utilizó a los migrantes para su propio beneficio partidista. Todo lo que fue a ofrecer allá no lo cumplió, pero tampoco lo cumplió aquí. O sea, no cumplió ni allá ni aquí, ¿verdad? Vamos a hacer el último enlace con los patrocinadores y estamos con ustedes en un momento.
lo que hemos visto en los últimos años es de que muchos guatemaltecos se fueron niños, otros jóvenes, y en ambos casos su vida fue Estados Unidos. Asumieron la cultura, aprendieron el idioma y de repente fueron obligados a venir. ¿Cómo afecta la psiquis de un muchacho que ha crecido en otra cultura y que de repente lo envían sin posibilidades de regresar al país que él ya había asumido como propio? ¿Qué es lo que piensa usted de eso, obispo? Yo pienso que es una cosa muy dañina para un niño, para un joven, regresar a un país que ellos no conocen. Es un país desconocido para ellos, es una cultura que ellos no conocen. Estados Unidos es un país de oportunidades, es un país donde en las partes más remotas de Estados Unidos usted encuentra buenas carreteras. En las partes más remotas de Estados Unidos usted encuentra agua limpia. En las partes más remotas de Estados Unidos usted encuentra escuelas. Y estas oportunidades que se dan en Estados Unidos, cuando usted regresa a Guatemala y mira la condición en Guatemala, es como mandarlos a la luna. Es un trauma, es una tristeza. Yo me imagino que muchos de estos jóvenes pasan grandes depresiones. ¿Y qué hace el gobierno aquí? ¿Será que el gobierno está proveyendo alguna clase de ayuda psicológica? No. ¿Será que el gobierno está presentando oportunidades de empleo para que estos jóvenes que tal vez se vinieron de allá con carreras técnicas, carreras profesionales aquí? No. Usted oyó lo que el presidente dijo aquí. ¿Cuál es la ley aquí en Guatemala? Que hay que perseguir al homicidio, no al homicida. Hay que perseguir el robo, no al ladrón. Entonces, esos conceptos nuestros jóvenes no lo entienden. Ni los adultos lo entendemos, imagínense usted. Yo me quedé espantado porque digo yo, nuestros jóvenes no van a entender esta clase de retórica de un presidente que no piensa lo que él dice. Nosotros estamos acostumbrados a... Donald Trump ciertamente es un hombre que se pasa en el Twitter haciendo amenazas, pero tenemos nosotros un sistema que no está totalmente dependiente de las acciones de Donald Trump, porque nuestro país está dividido en 50 estados. Esos 50 estados están divididos en condados, esos condados están divididos en ciudades y luego en municipios. Entonces, para nosotros, Donald Trump no nos afecta, porque el federal, el estatal y el municipal son diferentes clases de gobierno, pero la oportunidad que tenemos nosotros dentro de nuestra comunidad no nos impacta. No nos impacta. En cambio, aquí en Guatemala, todo lo que hace el presidente sí impacta, todo lo que hace el Congreso sí impacta, todo lo que no hace el Congreso impacta, todo lo que no hace el presidente impacta. Así que miramos nosotros que estamos hablando de un sistema aquí colapsado, de un Estado fallido. Miramos nosotros los mareros, las pandillas, que es una calamidad. Uno prende las noticias aquí, lo único que uno mira es muertos. Cuando usted mira los autobuses, que estos autobuses que fueron tirados, que son arrojados, que dijeron los americanos, esto ya no sirve. Y esos son los autobuses que todavía usted mira por las calles aquí, que están llenos de hoyos, y no me he montado en uno de ellos, pero me imagino que los sillones no deben de estar tan confortables dentro. Y esa es la realidad de los guatemaltecos. Y a esa realidad que nuestros niños y nuestros jóvenes no conocen, eso es lo que vienen a encontrar aquí a Guatemala. Cuando estos retornados, obligados, también han dejado muchas familias divididas. ¿Cuál es la experiencia que usted ha visto en Estados Unidos cuando mandan a un padre, mandan a un hijo o a una esposa de regreso a Guatemala y la familia se queda dividida? Es bastante difícil, porque una madre que se queda con 7 hijos, 5 hijos, ahora esa madre tiene que mirar cómo puede salir adelante con esos niños.
sea la razón por la cual el esposo fue deportado, la madre fue deportada, es un dolor grande para los niños cuando ellos se quedan solos allá. Y a veces lo que miramos nosotros es de que los padres son deportados, pero los niños son ciudadanos y ellos se quedan bajo la custodia del Estado. ¿Y cómo pueden pelear los padres por sus hijos que son ciudadanos cuando ellos están aquí no tienen derecho a estar en una audiencia? Que son dos diferencias, son audiencias diferentes, porque migración es federal y custodia de niños es estatal. Son dos cortes muy diferentes y no tienen acceso ellos para estar en la audiencia. Pierden esas criaturas. Qué dolor tan grande para los niños que se quedan sin papá y mamá, y también para los padres que pierden a sus hijos. En su experiencia, ¿qué espera la comunidad guatemalteca en Estados Unidos de este gobierno? Bueno, ya el pueblo perdió las esperanzas en este gobierno. La gente allá está totalmente, no pueden creer que nuestro Señor que habla por los guatemaltecos haya ido a las Naciones Unidas y decir que lo único que produce Guatemala son niños y niñas. Que si Donald Trump quería construir el muro, que él tenía la mano barata para hacerlo. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de un gobierno que nos mira como que no valemos nada, que no podemos hacer nada? De un presidente que todo es chiste para él, que todavía sigue actuando como que está en el circo. Y entonces, de un payaso en un circo no se puede esperar nada, y de un payaso en casa presidencial tampoco se puede esperar nada. Del gobierno, de los diputados que creen de que ser corruptos es lo normal, de un vicepresidente que dice que la gente se va porque quiere, que no entiende la realidad de que no toda la gente vive en la zona 14 y que no toda la gente tiene acceso a irse de embajador a Europa, porque tienen a papi que los puede poner en cualquier embajada en Europa. Entonces, ¿qué puede creer el pueblo guatemalteco migrante en los Estados Unidos? Que no tienen ningún respaldo, que no tienen ningún apoyo, que ellos están ahí haciendo lo mejor que ellos pueden. Eso es lo que los guatemaltecos me dicen allá en Estados Unidos, que están solos, que no hay. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy cerramos el chorro de las remesas? ¿Qué le pasaría a este país, en su opinión? Yo creo que la economía en Guatemala colapsaría, porque ellos sostienen la macroeconomía, no la microeconomía. Las remesas es lo que mucha gente depende para poder sobrevivir en este país. Entonces, para mí, la pobreza incrementaría aquí en este país y muchos negocios tendrían que cerrar porque dependen de las remesas para que la gente pueda gastar, no invertir, porque la gente no está invirtiendo, la gente está gastando en esta economía. Entonces, si las remesas paran, la economía de Guatemala está mala, pero estaría peor. Fíjese que usted no es experto en economía, ¿verdad? No. Bueno, yo tampoco. Pero el sentido común sí nos dice que esto y peores cosas ocurrirían si se cierran esas remesas. Obispo, yo le agradezco muchísimo haber estado acá. Si usted quisiera un mensaje a los guatemaltecos, pues acá yo le dejo las cámaras. Amén. Mis hermanos guatemaltecos, yo soy el obispo Juan Carlos Méndez, y a todos los que nos están viendo, nos están escuchando a través de Guatevisión, yo les invito a que no pierdan la esperanza, mis hermanos, a que sepan de que aunque no tenemos un gobierno, nos tenemos el uno al otro, y que apoyémonos como guatemaltecos que somos, como hermanos que somos, que no miremos las diferencias raciales, sociales y aún de fe. En la última cumbre que tuvimos un servicio
no ecuménico, sino un servicio de interfe. Que la fe nos una, que la fe no nos divida y que siempre guardemos la esperanza de que somos nosotros los que tenemos que crear la Guatemala que nosotros queremos. No dejemos que el gobierno la forme por nosotros, porque miramos que en el gobierno militar los mismos estuvieron en el poder, detrás del poder. En este gobierno civil, las mismas familias siguen detrás del poder. Así que guatemaltecos, levantémonos, unámonos y formemos la Guatemala que nosotros queremos. Que Dios les bendiga. Gracias, obispo. Bueno, y a ustedes en casa, como siempre, gracias por permitirnos que entremos con esta clase de personajes como el que hoy les hemos traído. Ya escucharon ustedes sus palabras llenas de reflexión y sabiduría. Alguien que vive en carne propia esa relación con los migrantes que luchan fuera del país donde nacieron, para la gente que se quedó acá, que tiene su misma sangre, pues que tenga un mejor destino, un mejor presente. Que tengan pues el descanso y nos vemos mañana.